Buenas tardes, estimada audiencia. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí de nuevo muy contenta de poder acompañarlos hoy jueves 2 de septiembre en este espacio donde nos reunimos a esta hora para hacer una pausa y poder mirar, pensar y reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con la psicología y la ciudadanía. Empiezo como siempre dándole las gracias a nuestro querido Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Willy Cercaya en la gerencia de producción, a Carla Sons en la producción de este espacio, a Ian Martínez en los controles y, por supuesto, a ustedes que con tanto gusto nos reciben todos los jueves en su casa, justamente para este excelente momento. Les recordamos que nos van a encontrar en todas nuestras plataformas digitales, RCR750, y en Instagram y en Twitter, @RCR750. Bueno, ya empezó septiembre. Ya empezó septiembre y yo tenía una deuda con ustedes, estimada audiencia, porque todos los años, desde que tengo el gusto y el placer de conocer esta web tan estupenda que se las he recomendado y la sigo recomendando, pues con texturas .org, siempre por esta fecha, bueno, ya pasada, pues julio, Caracas cumplió años, pero por esta fecha siempre me gusta, me parece importante que nos llenemos de energía en la cuna de nuestra ciudadanía, ¿sí? Como es Caracas, nuestro terruño, nuestra ciudad, nuestra capital, Venezuela, y que concretamente Caracas, como todas las grandes ciudades de nuestro país, muy maltrataditas en los últimos tiempos, caramba, merecen el espacio de honra, de honor, que gente como la gente de Contextura nos brinda cada año. Yo quiero, como siempre, darle las gracias infinitas a mi estimada y admirada Denise Armitano Cárdenas. Ella es publicista, traductora, escribe, y esto sí ya lo digo yo, excelente narrativa, crónica y ensayo. Ella desarrolla contenidos literarios para la web y es la editora, la madre de contexturas.org, que bueno, y no me queda más que darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos otro jueves más, mi querida Denise. Gracias, muchas gracias, Marisol. Soy yo que me siento honrada de estar aquí nuevamente en tu programa. Mi querida Denise, yo me voy a permitir, voy a pedir permiso para leer simplemente la presentación de Contexturas 2021. Okay. Para darte el espacio a ti, a que nos deleites y nos regales todo lo que hizo posible esta edición. Y dice así, querida audiencia: Caracas Contexturas 2021, desde los sentidos. Dedicada a la ciudad de Caracas, en su aniversario, contexturas.org presenta su séptima edición titulada Caracas Contextura 2021, desde los sentidos. Y dice así: celebrar y conmemorar a la ciudad desde los sentidos supone un doble reto: percibirla desde los 5 sentidos corporales clásicos y tal vez el sexto sentido, pero también entender sus enfoques particulares e interrogarse: ¿tiene Caracas sentido común del humor, del deber, del arraigo? ¿Tiene Caracas sentido o sin sentido? Y para esto, para desarrollar esta estupenda propuesta, que además no solo nos encuentra, nos reconcilia, o quizás a algunos nos pone a pelear con Caracas, pero eso es también parte de toda esta trama. 12 escritores y un diseñador gráfico acuden a esta cita, convocada por Denise, a través de la crónica, el ensayo, el relato, la poesía y un logotipo. La palabra escrita se conjuga con la fotografía, creaciones digitales de gran calidad e imágenes documentales y de la Pinacoteca Nacional cuidadosamente escogidas. Mi querida Denise, bienvenida, y cuéntanos para la audiencia que te está conociendo hoy, los consuetudinarios ya saben de ti, pero cuéntanos cómo nace esta maravilla. Bueno, nace siempre del deseo de narrar y de contar, de celebrar a Caracas en el 2019.
atendiendo una convocatoria de un concurso que organizó la Cámara de Comercio de Caracas en varias expresiones, digital, audiovisual, impreso. Entonces, claro, era en octubre y bueno, ya nosotros, los autores por separados y yo, veníamos trabajando crónicas de Caracas y entonces, claro, ante esa convocatoria yo decidí justamente, bueno, federar un equipo porque antes que ir de manera independiente, eh, hice caso del lema de que en la unión está la fuerza y lo he comprobado. Realmente uniendo talentos, uniendo voluntades se logran muchas cosas y esto es prueba de ello. Eh, entonces, bueno, empecé a contactar a las personas con quienes yo había participado en otros proyectos literarios y bueno, decidimos hacer lo que más nos gusta, lo que desde siempre nos unió, que era justamente hablar de Caracas desde diferentes ópticas, ¿no? Y sobre todo, primero desde la crónica, ¿no? La primera edición del 2019 son 8 textos de crónica específicamente, y eso sí, muy atinadamente y bellamente acompañados por imágenes que justamente hacen como que la vista descanse y enriquecen, engalanan los textos. Después empezamos a tocar otros tópicos, pero todas ya son 7 ediciones que tenemos desde el 2019, son monográficas. Tenemos una dedicada a la Navidad venezolana, luego tenemos una dedicada al amor, al eros y al carnaval, luego nuevamente Caracas, luego en octubre del año pasado, octubre-noviembre, se hizo una dedicada a lo insólito, al miedo, al asombro, o sea, se querían hacer, recopilar historias, un poco por el tema del Día de Muertos, del Día de Santos, de las historias de espanto, del Halloween, que finalmente nosotros acá hemos terminado asimilando, nos guste o no, pero bueno, son historias que gustan mucho por lo mismo, porque son a veces un poco escabrosas, a veces dan miedo. Y allí, bueno, empezamos ya desde la Navidad, de la edición dedicada a la Navidad, a diversificarnos, a no solamente expresarnos mediante la crónica, sino también mediante el relato, la poesía, incluso hay un texto de dramaturgia. Y bueno, llegó el momento de celebrar a Caracas nuevamente, el 25 del mes pasado, y publicamos una edición con una primera tanda de 8 publicaciones, 7 textos y un logotipo, porque consideramos que un logotipo dedicado a los 454 años de la ciudad, es también un relato visual. Y los demás textos han ido saliendo semanalmente y vamos a cerrar ya, ya tenemos los 16 textos al aire. ¿Qué más te puedo decir al respecto? Bueno, eso que la diferencia, sí, digamos, la innovación, es que esta edición sí tiene un hilo conductor. Decidimos que era interesante abordar a Caracas desde el punto de vista de los sentidos. O sea, iba a ser interesante y estábamos como un poco a la expectativa de qué podía resultar de ello. Ya no era tanto dibujo libre, escriban lo que quieran de Caracas, sino vamos a expresarnos, a hablar de Caracas desde los sentidos que nos permiten percibir la realidad, que son los sentidos, los 5 sentidos e incluso el sexto sentido, pero también se podía interpretar de otra manera, desde el sentido del humor. Bueno, eso lo dejo a que los lectores lo descubran. Así es. Fíjate que en esa primera revisión, porque cada vez que tengo el gusto de poder hacer este encuentro contigo, para poder hablar de contexturas, yo tengo con exactitud 2 años nada más, humildemente conociéndola, pero bueno, en este recorrido siempre me planteo justamente esto, ¿no? Todo lo que como público podemos encontrar, como lector, como lectora, podemos encontrar en contextura, siempre nos lleva a una evocación muy personal. Y por eso quizás para mí, en lo particular, bueno, porque como bien sabe mi audiencia, lo sabes tú, vengo del mundo de la psicología, esto me parece muy poderoso. Y en esta primera revisión de esta 7ª edición, me encuentro con algo maravilloso, porque es que
está presentada de una manera, y vamos a profundizar esto, de una manera donde yo puedo degustar, puedo oler, no solo ver, puedo sentir a Caracas. Y creo que esa es una dimensión, sentir a nuestra ciudad, sentir lo que, bueno, como decía al principio, ¿no? La cuna de nuestra propia ciudadanía. Es una entidad que tenemos hace rato abandonada. ¿Eh? Caracas se nos ha vuelto, el texto tuyo, no le voy a adelantar a los lectores porque de eso se trata, pero el texto tuyo recrea justamente eso, cómo Caracas se nos ha vuelto en muchos espacios y en muchos momentos una suerte como de monstruo, ¿no? Donde no hemos podido recordar, incluso las generaciones más jóvenes, saber ubicar espacios y recodos de Caracas muy poderosos, muy hermosos en nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que esta edición en particular, oye, sin desestimar las anteriores, le ofrece al lector, le ofrece a la lectora una fuente muy importante de conexión con lo profundo, con lo emocional, que tiene que ver con la percepción. Y en ese sentido, quisiera de pronto, Denise, como ahondar un poquito más ya no solo como autora tú de uno de estos relatos, ¿no? Insisto, queridos amigos, que no se lo pueden perder. De verdad que lo que he tenido el gusto de poder leer esa primera revisión realmente te da un poder muy importante, un poder personal muy importante, una dimensión interesante en ese sentido. Pero cuéntanos, Denise, un poco en esa narrativa. No sé, ¿qué encontraste? La idea está clara, la planteaste, pero ¿qué sientes tú ahora, como lectora también de tu propio producto, qué sientes tú que te da esta visión de sentir a Caracas? Bueno, en primer lugar, los sentidos son los que nos permiten percibir la realidad. Entonces, los sentidos, ver a Caracas desde los sentidos, yo pienso que nos permite sobre todo conectar con cosas que son obvias para nosotros, los que escribimos, pero que de repente no lo son tanto. O sea, nosotros ya como escritores, y bueno, yo como editora además, Claro, porque me ha tocado, por supuesto, canalizar muchas cosas, asesorar, acompañar, o sea, quisiera destacar que la labor nuestra es también, yo no te diría de coaching, pero sí hay mucha conversación con los autores, no es que nos limitamos a que nos manden los textos y hacerles una revisión ortotipográfica, sino que a veces, muchas veces, como es un proceso creativo, muchos textos son inéditos, algunos no, pero generalmente son inéditos. Entonces está el proceso de creación antes de la publicación. Y bueno, hay muchas conversaciones, intercambio, reflexión, apoyo. A veces se nos han desanimado algunos autores y bueno, hemos tratado de resarcirnos, o sea, de decirles, mira, me han dicho, yo no quiero escribir de Caracas porque no tengo nada bueno que decir. Entonces, bueno, incluso he pedido, mira, pero trata de entonces hablar no desde lo negativo, pero desde esa emoción que claro, pudiera muy valiosa. generar algo, porque no se trata de decir, ay, Caracas está sucia, Caracas está desvencijada, Caracas está Denuncia, no es, mal. Sí, no es denuncia. ¿qué podemos decir? O sea, todo da para ser narrado, todo da para ser reflexionado. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sí, o sea, a nosotros como escritores, como creadores, primero nos conecta con la ciudad y nos permite ver cosas que de repente, o sea, ver, entender, analizar cosas que de repente las vemos someramente, porque le pasamos siempre por al lado, pero el hecho de detenernos a reflexionar, a escribir, a indagar para poderlo hacer, yo pienso que nos conecta más profundamente con la ciudad, nos permite entenderla mejor, aceptarla mejor como está y bueno, procurar hacer algo bueno por ella. Y lo mismo es lo que va a suceder con el lector, con quienes se acerquen a ver esto, pues descubrirán cosas, redescubrirán otras, hay textos que versan más sobre lo histórico, de hecho,
yo comienzo con, la edición está estructurada un poco por los sentidos, eso se ve en el texto de presentación, el texto que yo llamo de orientación. El primero es mirar la ciudad, pero más que mirar, es sobre todo, hay muchos textos que hablan del arraigo. O sea, ellos se fueron por el sentido, los sentidos, algunos hablan del olor, de los sonidos, de lo que ven, por supuesto, que es lo primero que, aunque hay quien Claro, dice que lo primero que uno hace es oler y escuchar, esto es pero yo verdad, pienso eso que también es cuando ya cierto. somos adultos, lo primero que hacemos es mirar y ya, mirar, a veces ni ver, ni siquiera detenernos a mirar, ver, y nos cuesta más escuchar, nos cuesta más conectarnos con los otros sentidos que son, digamos, menos inmediatos que la vista. Entonces, el mirar yo lo asocié al arraigo, porque muchos textos hablan el sentido del arraigo. Muchos textos hablan del sentido del arraigo que tienen sus autores por su ciudad. Casi todos somos caraqueños, pero sí hay algunos que no han nacido en Caracas, pero que tienen un gran arraigo por la ciudad porque se formaron aquí, vinieron muy jóvenes o bueno, simplemente porque viven acá. Sí, es interesantísimo lo que dice, mi querida Denise, porque inclusive escuchándote ahora me permite hacer esta, digamos, como esta propuesta para pensarla, para reflexionarla simplemente, ¿no? Eh, Nosotros vivimos en Caracas, somos caraqueños muchos, yo soy caraqueña, nacida en el universitario. Fíjate, ¿qué me pasa, no? ¿Qué nos pasa? Y por eso es que creo que lo que ustedes presentan como producto literario es maravilloso. Porque, ¿qué nos pasa? Nosotros, tú tienes mucha razón, los sentidos se condicionan con la edad, ¿sí? Pareciera que lo que hacemos como adultos es ver, ni siquiera mirar, tú lo dijiste muy bien. Y se nos olvidan que hay cosas que podemos, por eso cuando mencionan el sexto sentido me pareció muy poderoso, porque hay cosas que podemos intuir, que es una manera también de percibir, y que tienen que ver con la manera como huelo, con la manera como siento, con la manera como lo respiro, con la manera, inclusive como percibo la temperatura de los lugares. Y Caracas, en general, es una, y así lo dicen quienes incluso vienen de visita, siempre ha sido una ciudad muy, yo diría, hospitalaria, hogareña, ¿no? Muy maltratada. Y creo que por eso digo que este producto de ustedes, esta séptima edición, tiene, a propósito de, como tú bien decías, el cumpleaños de Caracas este año, ocurrido en agosto, tiene un inmenso poder. Y es el que Caracas, yo le agregaría humildemente a esto, ¿no? ¿Cuál es la Caracas que después de sentida, cuál es la Caracas que quieres? ¿Cuál es la Caracas que estás dispuesto de alguna manera también a construir, a reconstruir? ¿Qué tipo de caraqueño y ciudadano, ¿sí? Quieres de alguna manera habitar este terruño tan generoso como lo es Caracas? Entonces, yo siento que toda esta reflexión, Denise, fíjate, es muy permanente en el programa, pero siento que la destaca importantemente este trabajo que ustedes hacen. Y una de las cosas que a mí me parecería interesante es que oír de ti un poco la evolución de esta séptima edición, porque hay cosas que me planteo importantes, como por ejemplo nuevos planes para contextura.org. ¿Qué sueños sueña la editora, que eres tú, y la gente, las plumas tan maravillosas que te acompañan, ¿no? ¿Cómo se acercan estas plumas? O sea, esto me parece como, cómo se cocina, hablando de sentidos, cómo se prepara este plato que ustedes nos brindan cada año en cada edición. Entonces, yo creería que sería interesante escucharte en esta narrativa. Sí, bueno, sí, estamos un poco en una encrucijada porque de hecho ya varios autores me dicen que viene, que viene. Y bueno, hay una cita fija que es con Caracas. Eh, sí, hay muchas perspectivas que pudieran abrirse. Lo que pasa es que hubo un freno debido a la pandemia, pues, o sea, nosotros hubiésemos querido conectar de repente con recorridos, con más encuentros, encuentros entre autores y público, pero en la plaza pública, o sea, con eventos, digamos,
de alcance público, actividades. Abiertos. Sí, sí, algún taller. Hay una persona que se dedica a bordar, que es Esmeralda Niño, hermana de William Niño, que en paz descanse. Eh, Ella tiene, por ejemplo, unas actividades que ha hecho con una gran manta, una tela, y entonces invita a la gente a bordar. Entonces lo ha hecho, por ejemplo, en Colinas de Bellomonte, lo hizo estando en Margarita también, lo hizo aquí en el barrio San Blas de Petare. Entonces, no, teníamos planificado hacer algo así, una actividad en una plaza o en un espacio público, invitando a la gente a abordar la ciudad y bueno, algo con la literatura. Lo que pasa es que, claro, la literatura siempre es algo como más puertas adentro, más de conferencias, charlas. Entonces, bueno, conectar las dos cosas amerita una reflexión y un trabajo. Y bueno, todo eso, digamos que lo detuvimos, habíamos pensado en recorridos patrimoniales también, de valoración de la ciudad, por los temas que no está dado en este momento hacer ese tipo de cosas. Los están haciendo, pero yo prefiero no adentrarme en esto hasta que la gente se sienta completamente protegida, ¿no? Claro, Entonces, claro. la cita sigue siendo Caracas el año que viene. Entre tanto, podemos insertar una o dos ediciones monográficas. Queda pendiente publicar algunos textos del asombro, el miedo. No va a ser tan ambiciosa como el año pasado. El año pasado logramos publicar en un tiempo récord 23 textos, es realmente muy, muy laborioso. Entonces este año vamos a publicar menos, pero sí tenemos esa cita con el miedo. Los que quieran tener emociones, o bueno, Fuertes. no son el miedo, las cosas así un poco desconcertantes. Hay esa cita justamente para el día de la noche de brujas y Sí, se fíjate prolonga. que Me he dado cuenta que es interesante publicar, digamos, por ejemplo, como hicimos ahora en Caracas, 8 textos y después ir paulatinamente publicando los otros, porque así cada fin de semana hay algo y ya el público está expectante. Claro, todos quieren salir el día de Caracas, es normal, pero bueno, también saben que los que llegaron primero saldrán primero y los que llegaron después saldrán después. Entonces, en octubre vamos a publicar todo el mes de octubre varios textos, a razón de varios por semana, y tendré que reunirme con el equipo de los autores, a ver de qué quieren escribir, y la próxima de Caracas, pues me gustó mucho tener un tema. Y de hecho pudiéramos reeditar, hacer una segunda edición de Los Sentidos, quizás ya las personas estarán más fogueadas con esto, porque yo pienso que no fue muy fácil, contrariamente a lo que inicialmente pensé que iba a ser un trabajo muy creativo, que podían como dar rienda suelta a la imaginación. Yo pienso que lo de Los Sentidos fue más bien un poco, a retador. veces fue un poco, sí, y fue bastante racional. Fíjate que en algunas reuniones que teníamos yo les decía, pero una cosa muy importante a tener en cuenta, en esta edición hay un solo relato de ficción. Entonces imagínate, en 15 textos, que solo haya un relato de ficción, denota, siendo libre, pudiendo, claro, hay un texto poético, pero siendo libre, todos decidieron irse por narraciones de la realidad, crónicas, recuerdos, incluso el poema es lo que ella ve desde el carro, desde el retrovisor o desde su ventana, la autora que hizo un poema. Entonces, yo les invitaría a sentirse un poco más libres, incluso yo misma, porque mi texto va de algo muy concreto, incluso es una especie de ensayo, yo misma siento que bueno, que es, bueno, tú lo dirás que lo leíste hace poquito, pero no tiene no tiene, digamos, la gentileza, la gracia de un relato de narración con un personaje de ficción, es muy ceñido a la realidad. Entonces yo les invitaría, quizás tendría que ponerme un poco más editora, entre comillas, más, más coercitiva en el buen sentido de la palabra, y decirle, mire,
vamos a hacer relatos de ficción asociados a los sentidos. Entonces, por ejemplo, un personaje, entonces yo, en las reuniones hablamos de eso, imagínense, por ejemplo, una costurera Claro, de estas de Caracas que se conectaba con las telas, con el sonido de la tela, con el tacto de la tela, o un arquitecto, entonces el cemento, pero no, todo fue no, fue muy muy completo. real, Te, muy, te voy a, te voy a invitar y te voy a interrumpir, Denise, tú sabes cómo es el tiempo en radio, porque fíjate, escucharte me sugiere algo que quiero compartir contigo en relación justamente a esta potencia de sentir, ¿no? Y además ilustrar un poquito esto desde esta perspectiva ya más íntima, ¿no? Pero para eso, y sobre todo que vamos a encontrar en esta cita semanal, en esta cita en la séptima edición de Contextura, para eso vamos a regresar con Denise Ermitano, editora de esta maravillosa página, en unos minutos. Así que no se muevan de ahí, ya regresamos. Ermitano Cárdenas, ella es publicista, traductora, escribe, y esto sí ya lo digo yo, excelente narrativa, crónica y ensayo. Ella desarrolla contenidos literarios para la web y es la editora, la madre de contexturas.org, que bueno, y no me queda más que darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos otro jueves más, mi querida Denise. Gracias, muchas gracias, Marisol. Soy yo que me siento honrada de estar aquí nuevamente en tu programa. Mi querida Denise, yo me voy a permitir, voy a pedir permiso para leer simplemente la presentación de Contexturas 2021 Okay. y para darte el espacio a ti, a que nos deleites y nos regales todo lo que hizo posible esta edición. Y dice así, querida audiencia: Caracas Contexturas 2021, desde los sentidos. Dedicada a la ciudad de Caracas, en su aniversario, contexturas.org presenta su séptima edición titulada Caracas con Textura 2021 desde los sentidos. Y dice así: celebrar y conmemorar a la ciudad desde los sentidos supone un doble reto: percibirla desde los 5 sentidos corporales clásicos y tal vez el sexto sentido, pero también entender sus enfoques particulares e interrogarse: ¿tiene Caracas sentido común del humor, del deber, del arraigo? ¿Tiene Caracas sentido o sin sentido? Y para esto, para desarrollar esta estupenda propuesta, que además no solo nos encuentra, nos reconcilia, o quizás a algunos nos pone a pelear con Caracas, pero eso es también parte de toda esta trama. 2 escritores y un diseñador gráfico acuden a esta cita, convocada por Denise, a través de la crónica, el ensayo, el relato, la poesía y un logotipo. La palabra escrita se conjuga con la fotografía, creaciones digitales de gran calidad e imágenes documentales y de la Pinacoteca Nacional cuidadosamente escogidas. Mi querida Denise, bienvenida, y cuéntanos para la audiencia que te está conociendo hoy, los consuetudinarios ya saben de ti, pero cuéntanos cómo nace esta maravilla. Bueno, nace siempre del deseo de narrar y de contar, de celebrar a Caracas en el 2019, atendiendo una convocatoria de un concurso que organizó la Cámara de Comercio de Caracas en varias expresiones: digital, audiovisual, impreso. Entonces, claro, era en octubre y bueno, ya nosotros, los autores por separados y yo, veníamos trabajando crónicas de Caracas y entonces, claro, ante esa convocatoria yo decidí justamente, bueno, federar un equipo porque antes que ir de manera independiente, eh, hice caso del lema de que en la unión está la fuerza y lo he comprobado. Realmente uniendo talentos, uniendo voluntades se logran muchas cosas y esto es prueba de ello. Eh, entonces, bueno, empecé a contactar a las personas con quienes yo había participado en otros proyectos literarios y bueno, decidimos hacer lo que más nos gusta, lo que desde siempre nos unió, que era justamente hablar de Caracas desde diferentes ópticas, ¿no? Y sobre todo
primero desde la crónica, ¿no? La primera edición del 2019 son 8 textos de crónica específicamente, y eso sí, muy atinadamente y bellamente acompañados por imágenes que justamente hacen como que la vista descanse y enriquecen, engalanan los textos. Después empezamos a tocar otros tópicos, pero todas ya son 7 ediciones que tenemos desde el 2019, son monográficas. Tenemos una dedicada a la Navidad venezolana, luego tenemos una dedicada al amor, al eros y al carnaval, luego nuevamente Caracas, luego en octubre del año pasado, octubre-noviembre, se hizo una dedicada a lo insólito, al miedo, al asombro. O sea, se querían hacer, recopilar historias, un poco por el tema este del Día de Muertos, del Día de Santos, de las historias de espanto, del Halloween, que finalmente nosotros acá hemos terminado asimilando, nos guste o no. Pero bueno, son historias que gustan mucho por lo mismo, porque son a veces un poco escabrosas, a veces dan miedo. Y allí, bueno, empezamos ya desde la Navidad, de la edición dedicada a la Navidad, a diversificarnos, a no solamente expresarnos mediante la crónica, sino también mediante el relato, la poesía, incluso hay un texto de dramaturgia. Y bueno, llegó el momento de celebrar a Caracas nuevamente, el 25 del mes pasado, y publicamos una edición con una primera tanda de 8 publicaciones, 7 textos y un logotipo, porque consideramos que un logotipo dedicado a los 454 años de la ciudad, es también un relato visual. Y los demás textos han ido saliendo semanalmente, y vamos a cerrar ya tenemos los 16 textos al aire. ¿Qué más te puedo decir al respecto? Bueno, esto que la diferencia, Sí. digamos, la innovación, es que esta edición sí tiene un hilo conductor. Decidimos que era interesante abordar a Caracas desde el punto de vista de los sentidos. O sea, iba a ser interesante, y estábamos como un poco a la expectativa de qué podía resultar de ello. Ya no era tanto dibujo libre, escriban lo que quieran de Caracas, sino vamos a expresarnos, a hablar de Caracas desde los sentidos que nos permiten percibir la realidad, que son los sentidos, los 5 sentidos e incluso el sexto sentido, pero también se podía interpretar de otra manera, desde el sentido del humor. Bueno, eso lo dejo a que los lectores lo descubran. Así es. Fíjate que en esa primera revisión, porque cada vez que tengo el gusto de poder hacer este encuentro contigo, este, para poder hablar de contexturas, yo tengo con exactitud 2 años nada más, humildemente conociéndola, pero bueno, en este recorrido siempre me planteo justamente esto, ¿no? Em, Todo lo que como público podemos encontrar, como lector, como lectora, podemos encontrar en contextura, siempre nos lleva a una evocación muy personal. Y por eso quizás para mí, en lo particular, bueno, porque como bien sabe mi audiencia, lo sabes tú, vengo del mundo de la psicología, esto me parece muy poderoso. Y en esta primera revisión de esta 7ª edición, me encuentro con algo maravilloso, porque es que está presentada de una manera, y vamos a profundizar esto, de una manera donde yo puedo degustar, puedo oler, no solo ver, puedo sentir a Caracas. Y creo que esa es una dimensión, sentir a nuestra ciudad, sentir lo que, bueno, como decía al principio, ¿no? La cuna de nuestra propia ciudadanía es una entidad que tenemos hace rato abandonada. ¿Eh? Caracas se nos ha vuelto, y el texto tuyo, no le voy a adelantar a los lectores porque de eso se trata, pero el texto tuyo recrea justamente eso, cómo Caracas se nos ha vuelto en muchos espacios y en muchos momentos una suerte como de monstruo, ¿no? Donde no hemos podido recordar, incluso las generaciones más jóvenes, saber ubicar espacios y recodos de Caracas muy poderosos, muy hermosos en nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que esta edición en particular, oye, sin desestimar las anteriores, le ofrece al lector
le ofrece al lector una fuente muy importante de conexión con lo profundo, con lo emocional, que tiene que ver con la percepción. Y en ese sentido, quisiera de pronto, Denise, como ahondar un poquito más. Ya no solo como autora tú de uno de estos relatos, ¿no? Insisto, queridos amigos, que no se lo pueden perder. De verdad que lo que he tenido el gusto de poder leer esa primera revisión realmente te da un poder muy importante, un poder personal muy importante, una dimensión interesante en ese sentido. Pero cuéntanos, Denise, un poco en esa narrativa. No sé, ¿qué encontraste? La idea está clara, la planteaste, pero ¿qué sientes tú ahora, como lectora también de tu propio producto? ¿Qué sientes tú que te da esta visión de sentir a Caracas? Bueno, en primer lugar, los sentidos son los que nos permiten percibir la realidad. Entonces, los sentidos, ver a Caracas desde los sentidos, yo pienso que nos permite sobre todo conectar con cosas que son obvias para nosotros, los que escribimos, pero que de repente no lo son tanto. O sea, nosotros ya como escritores, y bueno, yo como editora además, Claro, porque me ha tocado, por supuesto, canalizar muchas cosas, asesorar, acompañar, o sea, quisiera destacar que la labor nuestra es también, yo no te diría de coaching, pero sí hay mucha conversación con los autores, no es que nos limitamos a que nos manden los textos y hacerles una revisión ortotipográfica, sino que a veces, muchas veces, como es un proceso creativo, muchos textos son inéditos, algunos no, pero generalmente son inéditos. Entonces está el proceso de creación antes de la publicación. Y bueno, hay muchas conversaciones, intercambio, reflexión, apoyo. A veces se nos han desanimado algunos autores y bueno, hemos tratado de resarcirnos, o sea, de decirle, mira, me han dicho, yo no quiero escribir de Caracas porque no tengo nada bueno que decir. Entonces, bueno, incluso he pedido, mira, pero trata de entonces hablar no desde lo negativo, pero desde esa emoción que claro, pudiera muy valiosa. generar algo, porque no se trata de decir, ay, Caracas está sucia, Caracas está desvencijada, Caracas está Solucionar, mal. Sí, no es ¿qué, denunciar. qué podemos decir? O sea, todo da para ser narrado, todo da para ser reflexionado. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sí, o sea, a nosotros como escritores, como creadores, primero nos conecta con la ciudad y nos permite ver cosas que de repente, o sea, ver, entender, analizar cosas que de repente las vemos someramente, porque le pasamos siempre por al lado, pero el hecho de detenernos a reflexionar, a escribir, a indagar para poderlo hacer, yo pienso que nos conecta más profundamente con la ciudad, nos permite entenderla mejor, aceptarla mejor como está y bueno, procurar hacer algo bueno por ella. Y lo mismo es lo que va a suceder con el lector, con quienes se acerquen a ver esto, pues descubrirán cosas, redescubrirán otras, hay textos que versan más sobre lo histórico, de hecho, yo comienzo con la edición está estructurada un poco por los sentidos, eso se ve en el texto de presentación, el texto que yo llamo de orientación. El primero es mirar la ciudad, pero más que mirar, es sobre todo, hay muchos textos que hablan del arraigo. O sea, ellos se fueron por el sentido, los sentidos, algunos hablan del olor, de los sonidos, de lo que ven, por supuesto, que es lo primero que, aunque hay quien Claro, dice que lo primero que uno hace es oler y escuchar, es pero verdad, yo pienso que físicamente cuando ya cierto. somos adultos, lo primero que hacemos es mirar y ya, mirar, a veces ver, ni siquiera detenernos a mirar, ver, y nos cuesta más escuchar, nos cuesta más conectarnos con los otros sentidos que son, digamos, menos inmediatos que la vista. Entonces, el mirar yo lo asocié al arraigo, porque muchos textos hablan el sentido del arraigo. Muchos textos hablan del sentido del arraigo que tienen sus autores por su ciudad. Casi todos
somos caraqueños, pero sí hay algunos que no han nacido en Caracas, pero que tienen un gran arraigo por la ciudad porque se formaron aquí, vinieron muy jóvenes o bueno, simplemente porque viven acá. Sí, es interesantísimo lo que dice, mi querida Denise, porque inclusive escuchándote ahora me permite hacer esta, digamos, como esta propuesta para pensarla, para reflexionarla simplemente, ¿no? Eh, Nosotros vivimos en Caracas, somos caraqueños muchos, yo soy caraqueña, nacida en el universitario. Este, Fíjate, ¿qué me pasa, no? ¿Qué nos pasa? Y por eso es que creo que lo que ustedes presentan como producto literario es maravilloso. Porque, ¿qué nos pasa? Nosotros, tú tienes mucha razón, los sentidos se condicionan con la edad, ¿sí? Pareciera que lo que hacemos como adultos es ver, ni siquiera mirar, tú lo dijiste muy bien. Y se nos olvidan que hay cosas que podemos, por eso cuando mencionan el sexto sentido me pareció muy poderoso, porque hay cosas que podemos intuir, que es una manera también de percibir, y que tienen que ver con la manera como huelo, con la manera como siento, con la manera como lo respiro, con la manera, inclusive como percibo la temperatura de los lugares. Y Caracas, en general, es y así lo dicen quienes incluso vienen de visita, siempre ha sido una ciudad muy, yo diría, hospitalaria, hogareña, ¿no? Muy maltratada. Y creo que por eso digo que este producto de ustedes, esta séptima edición, tiene, a propósito de, como tú bien decías, el cumpleaños de Caracas este año, ocurrido en agosto, tiene un inmenso poder. Y es el que Caracas, yo le agregaría humildemente a esto, ¿no? ¿Cuál es la Caracas que después de sentida, cuál es la Caracas que quieres? ¿Cuál es la Caracas que estás dispuesto de alguna manera también a construir, a reconstruir? ¿Qué tipo de caraqueño y ciudadano, ¿sí? Quieres de alguna manera habitar este terruño tan generoso como lo es Caracas? Entonces, yo siento que toda esta reflexión, Denise, fíjate, es muy permanente en el programa, pero siento que la destaca importantemente este trabajo que ustedes hacen. Y una de las cosas que a mí me parecería interesante es que oír de ti un poco la evolución de esta séptima edición, porque hay cosas que me planteo importantes, como por ejemplo eh, nuevos planes para contextura.org. ¿Qué sueños sueña la editora, que eres tú, y la gente, las plumas tan maravillosas que te acompañan, ¿no? ¿Cómo se acercan estas plumas? O sea, esto me parece como cómo se cocina, hablando de sentidos, cómo se prepara este plato que ustedes nos brindan cada año en cada edición. Entonces, yo creería que sería interesante escucharte en esta narrativa. Sí, bueno, sí, estamos un poco en una encrucijada porque de hecho ya varios autores me dicen que viene, que viene. Y bueno, hay una cita fija que es con Caracas. Eh, sí, hay muchas perspectivas que pudieran abrirse. Lo que pasa es que hubo un freno debido a la pandemia, pues, o sea, nosotros hubiésemos querido conectar de repente con recorridos, con más encuentros, encuentros entre autores y público, pero en la plaza pública, o sea, con Mm, eventos, digamos, de alcance público, actividades. abiertos. Ujú. Sí, sí, algún taller. Hay una persona que se dedica a bordar, que es Esmeralda Niño, hermana de William Niño, que en paz descanse. Ujú. Eh, Ella tiene, por ejemplo, unas actividades que ha hecho con una gran manta, una tela, y entonces invita a la gente a bordar. Entonces lo ha hecho, por ejemplo, en Colinas de Bellomonte, lo hizo estando en Margarita también, lo hizo aquí en el barrio San Blas de Petare. Entonces, no, teníamos planificado hacer algo así, una actividad en una plaza o en un espacio público, invitando a la gente a abordar la ciudad y bueno, algo con la literatura. Lo que pasa es que, claro, la literatura siempre es algo como más puertas adentro, más de conferencias, charlas. Entonces, bueno, conectar las dos cosas amerita una reflexión y un trabajo. Y bueno, todo eso, digamos que lo detuvimos, habíamos pensado en recorridos
patrimoniales también, de valoración de la ciudad, por los temas que no está dado en este momento hacer ese tipo de cosas. Los están haciendo, pero yo prefiero no adentrarme en esto hasta que la gente se sienta completamente protegida, ¿no? Claro, Entonces, claro. la cita sigue siendo Caracas el año que viene. Entre tanto, podemos insertar una o dos ediciones monográficas. Queda pendiente publicar algunos textos del asombro, el miedo. No va a ser tan ambiciosa como el año pasado. El año pasado logramos publicar en un tiempo récord 23 textos, es realmente muy laborioso. Entonces este año vamos a publicar menos, pero sí tenemos esa cita con el miedo. Los que quieran tener emociones, o bueno, Fuertes. no solo el miedo, las cosas así un poco desconcertantes. Hay esa cita justamente para el día de la noche de brujas y Sí, se fíjate prolonga. que Me he dado cuenta que es interesante publicar, digamos, eh, por ejemplo, como hicimos ahora en Caracas, 8 textos y después ir paulatinamente publicando los otros, porque así cada fin de semana hay algo y ya el público está expectante. Claro, todos quieren salir el día de Caracas, es normal, pero bueno, también saben que los que llegaron primero saldrán primero y los que llegaron después saldrán después. Entonces, en octubre vamos a publicar, o todo el mes de octubre, varios textos, a razón de varios por semana, y tendré que reunirme con el equipo de los autores a ver de qué quieren escribir, y la próxima de Caracas, pues me gustó mucho tener un tema. Y de hecho pudiéramos reeditar, hacer una segunda edición de Los Sentidos. Quizás ya las personas estarán más fogueadas con esto, porque yo pienso que no fue muy fácil, contrariamente a lo que inicialmente pensé, que iba a ser un trabajo muy creativo, que podían como dar rienda suelta a la imaginación. Yo pienso que lo de Los Sentidos fue más bien un poco, a veces fue un poco, sí, y fue bastante racional. Fíjate que en algunas reuniones que teníamos yo les decía, pero una cosa muy importante a tener en cuenta, en esta edición hay un solo relato de ficción. Entonces imagínate, en 15 textos, que solo haya un relato de ficción, denota, siendo libre, pudiendo, claro, hay un texto poético, pero siendo libre, todos decidieron irse por narraciones de la realidad, crónicas, recuerdos, incluso el poema es lo que ella ve desde el carro, desde el retrovisor o desde su ventana, la autora que hizo un poema. Entonces, yo les invitaría a sentirse un poco más libres, incluso yo misma, porque mi texto va de algo muy concreto, incluso es una especie de ensayo, yo misma siento bueno, que es, bueno, tú lo dirás que lo leíste hace poquito, pero no tiene no tiene, digamos, la gentileza, la gracia de un relato de narración con un personaje de ficción, es muy ceñido a la realidad. Entonces yo les invitaría, quizás tendría que ponerme un poco más editora, entre comillas, más coercitiva, en el buen sentido de la palabra, y decirle, mire, vamos a hacer relatos de ficción asociados a los sentidos. Entonces, por ejemplo, un personaje, entonces en las reuniones hablamos de eso. Imagínense, por ejemplo, una costurera de estas de Caracas que se conectaba con las telas, con el sonido de la tela, con el tacto de la tela, o un arquitecto, entonces el cemento, pero no, todo fue muy real, muy. Te voy a, te voy a invitar y te voy a interrumpir, Denise, tú sabes cómo es el tiempo en radio, porque fíjate, escucharte me sugiere algo que quiero compartir contigo en relación justamente a esta potencia de sentir, ¿no? Y además ilustrar un poquito esto desde esta perspectiva ya más íntima, ¿no? Pero para eso, y sobre todo que vamos a encontrar en esta cita semanal, en esta cita en la séptima edición de Contextura, para eso vamos a regresar con Denise Armitano, editora de esta maravillosa página, en unos minutos. Así que no se muevan de ahí, ya regresamos.
Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta con nuestra querida Denise Armitano, editora de contexturas.org, en esta conversa tan sabrosa que estoy segura que ha sido un excelente entremés para ustedes, un día como hoy, para poder avanzar en esto. Y yo le debía a Denise y a ustedes una reflexión que me surge escuchando a Denise acerca de esto que incluso sus plumas experimentan, ¿no? Lo difícil que es escribir sobre el sentir. Bien, Denise nos decía cómo estos relatos de ficción cuestan a veces trabajo. Y quería compartir lo siguiente, fíjate, Denise, generalmente eso es costoso para las personas. Fíjate que tú, por ejemplo, tanto en consulta como en un grupo, cuando tú le preguntas a alguien cómo se sienten, cómo se están sintiendo, ¿sí? Bien, la gente inmediatamente bien, y la gente después del bien va rapidito al, bueno, yo pienso, yo creo, pocas veces te hablan de lo que sienten. Yo creo que nosotros, los caraqueños, los venezolanos, por eso te decía al principio, las emociones están, y las sensaciones que ellas nos generan están muy condicionadas. Y creo que nosotros, los caraqueños, los venezolanos, hemos aprendido o creemos que la vida solo se piensa y se planifica. La vida hay que sentirla. Claro. Hay que sentirla aún en estas cosas, como tú decías, por eso es que el miedo moviliza tanto, aún en emociones tan intensas como puede ser el miedo, como puede ser el desagrado, como estado emocional, la rabia, porque también generan procesos no solo de reflexión, sino también procesos muy, muy necesarios para la vida. Entonces, cuando te escuchaba pensaba en esto, y creo que es interesante porque al final
lo que vamos a encontrar en esta séptima edición, y es ahora la invitación que quisiera hacer, deja que nos, por supuesto, nos narres muy, muy brevemente desde este rol tuyo del compilar de la edición, ¿qué vamos a encontrar en esta séptima edición y sobre todo en esta cita semanal que ustedes nos regalan a partir de esto, con estos maravillosos textos? Tengo por ahí en el tintero, que no se me olvide, una pregunta acerca de cómo has visto la audiencia, es decir, ¿quiénes? Por ejemplo, yo tengo la expectativa, simplemente te lo menciono, que los jóvenes leen más relatos de miedo, Sí, más de sí, estas cosas seguro. tenebrosas. Ya lo vamos a mirar, pero sobre todo vamos a presentarle a nuestra audiencia qué va a encontrar en esta séptima edición concretamente, en esto de Sentir a Caracas. Bueno, sí, son 16 publicaciones, como lo mencioné antes, 15 textos y un logotipo. Y bueno, entonces, retomando un poco el orden del texto de presentación, el primer capítulo sería del arraigo y los sentidos, como lo mencioné antes, los sentidos que nos permiten potenciar el arraigo que tenemos a la ciudad. Y abre la edición un texto, un ensayo de Carl Crispin que se llama Notas para el cumpleaños de Caracas junto a Villanueva. Muy interesante, donde menciona él, bueno, como caraqueño nacido en Caracas, habla un poco de su vida y de una lectura de un libro de Villanueva, que consiguió una edición interesante por lo demás, que poco difundida, y bueno, habla de la urbanización, el silencio, y pasamos, por supuesto, con la pluma, la gracia, el donaire de la pluma de Crispin. Seguimos con Lena Yao es una escritora venezolana que vive actualmente en Madrid. Ella, su fuerte justamente siempre han sido, su especialización ha sido siempre la gastronomía, o sea, la escritura gastronómica. Vale la pena entrar a su Instagram y a su sitio web para leer lo que ella escribe y bueno, por supuesto, si pueden tener libros de su autoría, porque es magistral lo que ella hace con la lengua, el idioma escrito para justamente narrar el sentido del gusto. En este caso es un texto muy personal, muy de sus vivencias. Se llama Caracas me caigo pero no me rompo, donde ella hace como un compendio de lo que significa Caracas para ella, sobre todo para una persona justamente hija de españoles cuyos padres se arraigaron muchísimo en esta ciudad, sobre todo sentimentalmente, y luego ella que tiene que hacer el camino inverso de sus padres, desarraigarse para ir a vivir a otro país. Ya desde hace mucho tiempo, pero igual. Manuel Pulido le escribe una carta a Caracas, una carta así como una carta de amor y amistosa a la ciudad, bueno, con su pluma muy suelta siempre. Luego vendríamos a la parte 2, que es mirar la ciudad. Tú miras y cuentas, o sea, porque más que detenernos en ver, sentir, oler, etcétera, o sea, yo quise asociar un poco ¿qué implica mirar? Mirar la ciudad es también narrarla. Entonces allí hay unos cuantos textos. Está, primero, me pareció interesante romper un poco con la narrativa escrita y poner el logotipo para Caracas 454, muy bonito, además que nos recuerda estos logotipos de Nedo y de Gerd Leufert, que son los grandes logotipos que han habitado nuestra cultura, de los bancos, del Centro Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, continuamos con un texto poético de María Elena Huici, que en paz descanse, murió en el 2019, es un homenaje a ella. Es un texto que salió publicado en una compilación por El Estilete. Se llama A las 4, muy bonito, además bellamente acompañado por fotos. Hay que hacer también una mención de los fotógrafos que acompañan esta edición, porque sin ellos de verdad que sería otra cosa, ellos le dan un toque de verdad muy, muy luminoso, iluminan los textos. Sigue Jimeno Hernández con un texto histórico. Él se especializa en historias ya del pasado.
tiene un libro publicado sobre el asesinato del hermano de Juan Vicente Gómez, está preparando otro. Ese se llama El florecer de Caracas, y a mí me pareció delicioso porque uno descubre que en Caracas, en la época de la colonia, las casas propiamente no tenían jardines florales y frutales. Las casas eran como la clásica casa colonial con, con el patio, la pila de agua. Pero fue después de la independencia, o sea, en esos años, que empezaron a diversificarse y a sembrar árboles frutales, flores. Entonces, bueno, él nos narra eso y es muy, muy bonito, muy interesante. Y entonces sí concluye esta parte con María Alejandra Rondón, con ese texto poético del que te hablé, que ya nos muestra la ciudad a la velocidad del volante, viendo a veces las ciudades del retrovisor, pero también desde la ventana, con una mirada muy personal, muy femenina también, a la gente le encanta, y acompañada por Said. Sí. Mirar la ciudad concluye también con un texto de Zacarías Santorini, ya un poco más ficcionado, aunque bueno, siempre sabemos que las ficciones suelen tener elementos de la vida real. Sí, con bellas fotos. Ahí es muy interesante su proceso creativo porque él es fotógrafo, pero también escribe, entonces, o escribe y también toma fotografías, entonces va a hacer las dos cosas, texto y foto, haciendo énfasis en su mirada sobre la ciudad. Una mirada desde lo alto, porque se llama Caracas desde lo alto, que es lo que implica mirar la ciudad desde una torre en el centro de Caracas y todas las reminiscencias que vienen con eso. Tenemos una parte que quizás debió estar más llena, pero hay un solo texto, se llama Sabores de Caracas, degustar la ciudad, y el texto es de Norma Socorro, se llama ¿A qué me sabe Caracas? Ella hace como una especie de menú dividido en partes, como todo menú, y cada parte pues habla de un aspecto gastronómico, pero a la vez narrativo de la ciudad. O sea, digamos que los sabores a veces son metáforas de la ciudad. Y allí está ilustrado por un escritor que también toma fotografías, que es nuestro amigo Jorge Gómez Jiménez, a quien tú entrevistaste hace poco. Él es el editor de la revista Letralia, y él pasea todos los días, camina por la Candelaria y hace unas imágenes, toma unas fotos muy... yo las llamo un poco irónicas, o sea, son un poco descarnadas. No son unas fotos amables de la ciudad propiamente, pero me parece que van muy bien con el texto. Sí, porque él toma lo que va viendo, y la verdad que a veces, bueno, la calle no es amable, no es propiamente amable. Es que esa es la gran paradoja, paradoja para mí, con todo esto, ¿no? Lo poco amable y cómo podemos reencontrarnos con Caracas. Así es, entonces ya vamos por Aromas de Caracas, el olor, que es tan importante. Bueno, están así clasificados, pero no son compartimientos estancos. Hay unos que hablan un poco del olor, pero están más orientados a la mirada. Lo que pasa es que a mí me parece fundamental que haya un texto orientador de mi autoría para que el lector sepa y decida un poco como en un menú, me voy por aquí, me voy por allá, para que vea un poquito, sí, de qué va la cosa, justamente, texto orientador. Hay gente que le dice editorial, pero yo diría que le queda un poco grande hay que trabajar más, o sea, editoriales, me gusta mucho la palabra, pero yo lo llamo texto orientador. Entonces, en Aromas de Caracas está Gilenia Meléndez con Diminuta Esencia. Ella nos habla de una florecita, no les digo cuál para que la descubran, una florecita caraqueña que anda por allí, de un árbol caraqueño. Entonces, bueno, su relación, los recuerdos. Y Rafael Rondón, que justamente él es nacido en Aragua, el profesor Rafael Rondón, él es Rondón Narváez, él nos habla desde un cuarto de Katia, reminiscencias de cuando él llegó a Caracas a comienzos de los años 80. Entonces, tanto lo que él escuchaba como lo que se olía. Entonces, claro, son recuerdos de hace ya 40 años y es muy valioso por lo mismo que exalta la memoria. Por supuesto, la historia. Y la memoria de una persona que viene de otra ciudad a quedarse en Caracas. Y bueno, Caracas que se escucha, ahí tenemos la dupla de Ricardo Sarcolira con Astrid Hernández, la fotógrafo,
Ricardo hace un ensayo sobre un trabajo que viene desarrollando Astrid desde hace mucho tiempo, que es fotografiar los grafitis, a veces carteles, cosas escritas a mano, que abundan en la ciudad, además con unas expresiones algunas muy doctas y otras muy más llanas e incluso con errores de ortografía. Entonces ella tiene todo un registro fotográfico de eso y él a través del ensayo pues estructura lo que significan esas imágenes y nos habla muy interesante de la tradición que existe en la fotografía venezolana de justamente registrar estos carteles, grafitis o expresiones espontáneas que aparecen en la calle, espontáneas y a veces no tan espontáneas. No tan espontáneas. Así. Aquí ya vamos llegando, bueno, vamos ya a cerrar con broche de oro que tiene que ver con el texto. Ese no se me olvida. Ese no se me olvida. A mí tampoco. Caracas que se toca y se trastoca. Bueno, este sí es el único texto de ficción de Yorgenis Ramírez y él habla de un personaje que es interesante porque es un personaje conflictuado con su identidad, pero estrechamente unido a una ciudad que no se precisa. Él en ningún momento dice Caracas y yo dudé en decirle, mira, tienes que hablar de Caracas. No, bueno, ahí queda implícito, no hay referencia, sino el asfalto, la plaza, el poste. Puede ser cualquier ciudad, pero bueno, sabemos ese es el reto, ubicarnos en Caracas y además que, bueno, él es venezolano. Seguramente para cada quien habrá un pedacito de esa Caracas en ese. Sí, a nosotros no nos cuesta reconocernos en ella, pero bueno, yo creo que él lo hizo adrede de no poner absolutamente ninguna referencia palpable y sin embargo, él habla de la ciudad hecha tacto ignoto, por eso es que yo asocio este texto a Caracas se toca y se trastoca. Luego tenemos al arquitecto Miguel Ángel Moreno, también con un ensayo. Él llama a su texto Caracas 454, tiene sentidos, o tiene sentido, entre paréntesis sentidos, con punto de interrogación. Él habla un poco del sinsentido, de lo errático que ha sido los procesos urbanísticos de nuestra ciudad, del desarrollo despiadado y sin orden. Porque, bueno, obviamente es un arquitecto muy consciente de su ciudad. Y el último capítulo sería Caracas y el Guaire también. Allí está entonces el texto de mi autoría que se llama Y el Guaire también, y otro texto de Onésimo Niño, muy simpático, para ponerle un poquito de toque de humor y de festividad, se llama 10 cócteles para el Guaire. Entonces se complementan. Sí, la gente dirá, no se preocupen que el cóctel no es hecho con agua del Guaire, no para nada. El Guaire no deja sino de ser una metáfora, ¿no? Un texto aborda justamente el Guaire, que es esa especie de ignorado, o sea, tenemos el Ávila, que es el ícono, el supera ícono de la ciudad. Yo pienso que uno hace una encuesta por una muestra, ¿no?, de 100 personas. Dime un ícono de la ciudad. El Ávila va a salir ganando yo diría que con 90%. Prácticamente. O sea, el 10% van a ser cosas que, ¿verdad? Eso existe también. Caramba, sí, la esfera, bueno, quizás la esfera de Soto va por ahí pisando un poco los talones, pero siempre el Ávila. Y tenemos que recordar que la ciudad es un valle, o sea, la ciudad se fundó en un valle que obviamente estaba muy lejos de lo que es el Valle del Guaire, porque se fundó en lo que está ahora la Plaza Bolívar, lo que llaman la cuadra fundacional, pero luego se fue extendiendo. Entonces Caracas es todo lo que está entre el Ávila, el Guaire y más allá. Entonces nos damos cuenta que el Guaire, por ser lo que es, por ser el gran drenaje de la ciudad, es algo problemático que la gente ignora, que la gente le da la espalda. Entonces, bueno, yo trato no de desmontar eso, sino de procurar concientizar a través de muchas citas, en una suerte de ensayo, qué es el Guaire, qué ha sido. Entonces, pero desde los sentidos, cómo se ve, cómo se siente, cómo se huele, cómo se
sí, su fuerza, cómo suena y cómo se siente, y bueno, tratando de hacer algo amable, porque es que ya es de verdad es un lugar común que el guaire es feo, que el guaire huele mal, que el guaire no se mira, y bueno, no procuro, eso sí, no meterme mucho en discusiones que se las dejo a obviamente me encantaría poder participar de un debate, pero eso se lo dejo a los urbanistas, que es lo que más conviene. Hay gente que dice que no se puede sanear, que es imposible sanearlo y que por lo tanto hay que terminar de embaularlo y ya, o sea, hacer allí unas caminerías, pero entonces hay gente que se opone a eso porque dice que entonces el agua, que estamos como volviendo árido una fuente de agua, que el agua, bueno, en cierto modo pues, es oxígeno también, pero entonces si no lo puedes sanear, entonces es como una discusión que no termina, muy difícil, que bueno, habrá que ver qué se hace con eso, pero por los momentos yo simplemente hago la constatación de que el Guaire existe y que ha sido narrado, ha sido celebrado, investigando, bueno, ahí se pueden ver una de 3 pinturas por lo menos que ubiqué de Cabré, muy bonitas, de cómo era el Guaire, imágenes, cualquier cantidad, poemas, extractos de poemas, muy dolorosos que dicen que el Guaire es una miel negra, así como cosas bonitas, y sobre todo los textos históricos son preciosos porque siempre hablan de no solo el agua cristalina, el rumor cristalino de las aguas del Guaire. Sí, que es una imagen muy compleja y muy completa, sí, ¿no? Es algo que ves que al mismo tiempo, pues por supuesto, tiene una dimensión de olor, color, en fin, todo esto. Fíjate una cosa, mi querida Denise, que como te decía, ¿no? Me causa mucha curiosidad también y es una forma también de presentárselo a la audiencia. Has podido de alguna manera, yo sé que eso no es tan sencillo, pues, pero ver un poco cuál es la audiencia que se acerca a cada edición. A ver, nosotros manejamos un Instagram, que es @contexturas_org, y a mí me llama mucho la atención que en el Instagram nos sigue la mayor porción, son personas jóvenes, hasta 35 años. Yo hubiese pensado que eran ya entre 35 y 50, entre 45 y 60, de allí más adultos, ¿no? No es que no sean adultos a los 35 años, pero me sorprendió que ese nicho 18-35 sea el más amplio en Instagram. En la página web sí yo diría que es un rango etario un poco ya de gente un poco más madura, porque generalmente son los seguidores de los escritores, o sea, es increíble, yo tengo acceso por supuesto a ver el tráfico de visitas y hay textos que se mueven de una manera impresionante porque sus autores también son mediáticos y se mueven mucho en redes sociales y lo ponen que sí en Facebook, en Twitter, en varias, entonces tú ves allí que hay un flujo, un tránsito, además que se mantiene en el tiempo, se va, no es que llegó a 300 lecturas y allí se detuvo, sino que a lo largo del tiempo siguen aumentando. Más que todo, mira, yo pienso que son personas obviamente interesadas en la expresión literaria, ya sean escritores o no, pero que les gusta leer, y les gusta conectarse justamente con la ciudad a través de esta expresión. Y quizás también les gusta la historia, porque muchos textos tocan tópicos de cosas que ya desaparecieron o que ya no son como eran antes, entonces reconectarse con eso, que es justamente memoria y herencia y patrimonio. Hay un público actualmente muy interesado en eso. Igualmente, bueno, también las personas que les gusta disfrutar de imágenes agradables, por supuesto. Claro. Hay como distintas formas, ¿no? Que capturan la atención en este caso de la audiencia. Seguramente también esto debe tener mucho que ver con la red, me imagino yo. En Instagram encontramos que
según los estudiosos, hay un perfil, ¿verdad?, más frecuente, más joven de usuarios, como por ejemplo estas otras redes que existen, TikTok, donde definitivamente es un público muy juvenil, Facebook, la web, hablan siempre de un espacio etario, como tú bien dices, distinto, una gente que está buscando cosas diferentes. Sí. Pero qué interesante porque sí, esa es una de las, digamos, semblanzas que a mí me surgen, ¿no? ¿Quién puede leer un espacio? Yo me he imaginado muchas veces, te confieso, en el ejercicio, leyendo algún relato, ¿quién estará leyendo esto? Así como yo, ¿quién estará leyendo esto? Bueno, algo que me olvido muy viva. Es la ubicación de las personas, eso me lo han dicho mucho, por justamente la presencia de tantos venezolanos alrededor del mundo. Sí nos leen mucha gente, venezolanos que están fuera y que buscan reconectar. Probablemente también muchos amigos de los autores que han emigrado, pero se va corriendo la voz y me sorprende porque, bueno, hay comentarios, hay por supuesto, les invito a quienes vayan a leer, comenten sin pena, eso va a salir publicado, se agradece además al autor justamente del Florecer de Caracas, de los Jardines, le escribió un señor, yo le pregunté que si ese era amigo de él, me dijo que no, un señor que está en Australia, un venezolano que está en Australia y que se dedica a trabajar en estas gramas de estadios. Entonces conectó con el tema de los jardines muchísimo. Maravilla. A pesar de que trabaja en grama para estadios, no son jardines florales ni mucho menos. Él me dijo, no, yo no conozco a esa persona para nada, y el señor está en Australia y lo hizo. O sea, es que definitivamente, Denise, de manera conclusiva, tú sabes cómo nos vamos acercando al final, es que la literatura, estas plumas, esta posibilidad, moviliza cosas, estamentos muy importantes de nuestra vida cotidiana que a veces están adormecidos y que qué importante es poderlos despertar. Y por eso es que yo insisto tanto en que tú tengas un espacio en este lugar, porque para mí Contexturas.org es una manera de mostrar también cómo se hace ciudadanía. Yo quiero agradecerte importantemente, Denise, esta deliciosa conversación, siempre lo es para mí, para la audiencia que nos acompaña, y sobre todo pedirte ya, como te decía, la gente que te está escuchando hoy por primera vez y quiere saber, quiere averiguar, quiere leer, ¿cómo los encuentra? A través de la web, muy fácil, www.contexturas.org. Además, allí aterrizan en el home, donde están todas las ediciones. Por supuesto, la que está disponible es la última. En Instagram, @contexturaspiso.org, igualmente en Twitter. Esas 3 redes. Muchísimas gracias, de verdad, Denise. Es un gusto para mí, de verdad, es una expresión sentida esta maravillosa oportunidad de conversar contigo y en esta suerte de poder imaginar y lo que voy a encontrar en lo personal y nuestra audiencia en Contexturas, en la 7ª edición de Contexturas. Así que agradecida. Y a ustedes, querida audiencia, que estoy segura y espero que hayan disfrutado tanto y van a poderlo volver a oír, esta deliciosa entrevista. Agradecerles su presencia, su compañía, así como a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Ian Martínez en los controles, a Carlita Sons en la producción de este espacio, y por supuesto a ustedes, amigos, y aquí los esperamos el próximo jueves para que sigamos conversando sobre estos temas de psicología y ciudadanía. No me queda más que desearles a todos y todas buen provecho. Gracias. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.